sea el Señor. Gracias por liberarnos. Danos todas tus riquezas. Ese 31. Que con tu amado Hijo estamos al par. Esa radiante escena donde se ve tu amor, oh Dios y Padre, que gozamos solo en Él. Reposa así tu santa calma aquí. Cantamos con aquel que te ama a ti. Levanta alabanza el Hijo al Padre. Qué dulce es. A ti nos lleva Él para adorarte y estar con Él. Fue tu deseo antes de la creación. Tu amado Hijo, darnos porción. Le agradecemos al Señor que por estos 6 últimos mensajes que hemos oído. Le agradecemos por estos bosquejos y por la palabra que ha sido liberada por medio de nuestros hermanos. Antes de comenzar el mensaje 7, no estuve aquí anoche, al final, cuando los hermanos tuvieron comunión con ustedes acerca de 4 asuntos especiales. Pero tengo una carga de hablar algo acerca de uno de ellos. Y este es acerca de la migración a Europa. El hermano Joe habló de esto, que entre todos los ancianos tiene que haber uno de 20 que vaya a Europa, uno de cada 20. Y hermanos, espero que cuando regresemos a nuestras áreas, a los lugares donde vivimos, que no nos olvidemos de esta palabra. Yo sí sé que muchas veces cuando regresamos a la localidad, hay tantas cosas que hacer allí que es difícil entrar en asuntos que son algo que sea más grande que nuestra propia localidad. Pero hermanos, este es el tiempo que el Señor, y este es el tiempo de su mover. Y el hermano Lee habló acerca de este asunto hace muchos años, pero aún así, en el recobro todavía no se ha levantado para responder a esta palabra, no de una forma adecuada. Alabamos al Señor que hay algunos santos y algunas iglesias en Europa, pero ponemos nuestros ojos en el Señor para que el Señor haga más aún. Yo los aliento, por favor les ruego, les pido, tengo comunión con ustedes, que cuando ustedes regresen, consideren, hermanos, quién puede ser sacrificado de tu área para que vaya a Europa. Uno de los factores más grandes del mover del Señor a Rusia
No fue los 300 o 400 que finalmente fueron por un tiempo. Fue sino que el Señor trajo a algunos hermanos en especial a una coordinación de muchas iglesias que fueron provistas, que ellos fueron los que proveyeron el liderato. Y con ese liderato todos nos movimos y el Señor bendijo ese mover. Hermanos, los necesitamos a ustedes. Y no sé quién el Señor va a tocarlo, pero espero que muchos de ustedes sean tocados. Espero que leerles una porción en unos minutos, que es lo que dijo el hermano Lee acerca de los que entran al mover presente del Señor. Y el segundo punto que quiero mencionarles es que de los equipos de las universidades que tenemos en todo el mundo, tenemos como 50 equipos que han pasado por Austin y han aprendido a laborar en las universidades. Y esto incluye 350 hermanos en los Estados Unidos y hay como 40 equipos, casi 550 hermanos y hermanas. Bueno, quiero alentarlos a todos ustedes que en este asunto, con relación a las universidades, que no solamente tengamos la carga de la universidad y de nuestro lugar y de estos jóvenes y de otros entrenantes a tiempo completo que están en nuestras localidades, sino que pongamos nuestros ojos en Europa y lo consideremos. ¿Quién de entre nosotros puede ir? Y espero que del sur de California y de Texas, del sureste y del noreste, de la área mediana, todos estos hermanos que hayan equipos universitarios, consideremos esto, que demos 1 de cada 10. Si damos 1 de cada 10, eso nos va a hacer al menos 55. Y hay otras familias que están orando acerca de su emigración a Europa. Así que hermanos, reúnanse. Si hay más de una universidad en tu área, reúnanse. Abran estos asuntos a los hermanos y hermanas y oren para que el Señor toque a algunos para que emigren. Y les ruego, hermanos, suelten a su gente. No teman soltar a su gente. Y es ridículo considerar a veces en el campo, en el sitio de las universidades, si doy 1 o 2 de mis estudiantes universitarios, ¿cómo voy a avanzar aquí? Bueno, la obra de universidad es algo que está reemplazándose todo el tiempo. Y termino semestre tras semestre, cada año tras año. Si das 1 o 2 a este año, el Señor te va a dar 1 o 2 más en corto plazo. Así que esperamos, hermanos, que tenemos que dar a nuestra gente. No ames a tu iglesia local tanto, ama el cuerpo y ama el mover del Señor en el cuerpo y aprende a soltar a tu pueblo. Después de muchos años de estar en el recobro, puedo testificarles en forma fuerte que no he visto que a ningún sitio que hayan sufrido cuando mandaron gente afuera. Porque el Señor siempre nos da algo más de regreso. Tal vez lo que pierdes es 1 o 2 años de tiempo, pero vas a estar de regreso. Aprende a cómo soltar a la gente. Empieza a soltar a muchos a que vayan y el Señor te va a honrar. Y no solamente 1 en 10 de los equipos universitarios y 1 de cada 20 de los ancianos. Hermanos, yo quisiera que aquí hay casi 1,400 hermanos. De entre 1,350 a 1,400 hermanos están aquí. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué tal? Yo quiero alentarlos a que todos ustedes oren y todos ustedes vayan. Saben que cuando el hermano Lee partió con el Señor, inmediatamente tuvimos comunión con las iglesias. Que si tú estás en deuda, este es algo que te está frustrando de que avances, por favor, anda al Señor y míralo al Señor para que salgas de tu deuda en 5 años. Y puedo testificarlos que muchos santos vinieron a mí después de los 5 años y me dijeron, estoy fuera de deudas, ya no tengo deudas y estoy listo para partir. Espero que después de 5 años haya salido. Espero que no te metas en deudas de nuevo en los próximos 5 años.
El hermano Lee ha pasado ya partió de hace 10 años. Y nosotros, hermanos, todos tenemos que estar libres de deudas. Les ruego, hermanos, no amen sus casas tanto. No amen sus trabajos tanto. No amen su familia tanto. Solamente aman al Señor Jesús a lo máximo. Y su economía divina, que Él quiere esparcirse a toda la tierra. ¿Cuáles son las razones por las cuales tenemos que vivir aquí? Esta es nuestra única razón. Tú tienes el gran trabajo y no estás dispuesto a darlo. Tú tienes un buen vivir por los próximos 70 años, pero después de esto tienes que ir a partir con el Señor para tratar con este asunto. Nada es grandioso, hermanos, sino llevar a cabo el mover del Señor. Quiero leerles este párrafo de este libro, los extractos. Dice, cuando una persona tiene la gracia, el hermano Lee usó la palabra, ha sido llenado de gracia. Cuando una persona ha recibido la gracia de ser parte de uno del mover especial de Dios en la tierra, es la mayor bendición que puede recibir en su vida. Y yo he considerado, por supuesto todos hemos estado involucrados en muchas cosas, pero tal vez ir a Rusia fue la porción más grande, la mayor bendición que he recibido en mi vida. El mover del Señor te da una impresión que nunca te olvidas y llega a ser una fuente inagotable de suministro para ti. No se acaba, es inagotable. Todo aquel que pueda participar en tal fluir es lo más bendito. Yo creo que cuando alguien entra en tal fluir, va a muchas memorias agradables de esos días. El avivamiento en el norte de la China en 1943 fue un fluir muy fuerte. Mucha gente fueron ganados por el Señor en ese tiempo. Muchas de las consagraciones no eran débiles, sino eran muy fuertes. Y ese fluir de avivamiento tuvo una gran influencia en las iglesias en la China después que acabó la guerra. Fue una gran bendición para una persona ser capaz de participar en el fluir de la obra de Dios, el fluir del avivamiento, al menos una vez en su vida. Bueno, hermanos, el hablar es que vayamos a Europa. Se les he dicho muchas otras cosas con relación a Europa y espero que se acuerden de todas esas cosas, pero que el Señor nos lleve a Europa. No importa qué viejo seas o qué joven seas, oren. Y espero que el Señor te dé la gracia para hacer esto. Especialmente, después vas a decir, estos han recibido la gracia. Ellos han recibido la gracia. El Señor los suplió y ellos fueron y mucho fue logrado. Mucho fue cumplido allí. Tenemos que ir a Europa, a Francia, tenemos que ir a España, tenemos que ir a Alemania, a Holanda, a Italia. Tenemos que ir a Irlanda, tenemos que ir a todos estos lugares. Cuando recién vine al recobro, me acuerdo que estaba hablando qué día tan glorioso sería. Cuando hubiesen, en ese tiempo solamente habían 2 o 3 iglesias en los Estados Unidos, cuando hubiesen 100 iglesias en este país y con un promedio de 100 hermanos en cada iglesia. Esto ya pasaba hace mucho tiempo. Ahora no es solamente 100 iglesias, ahora hay más de 300 iglesias en Norteamérica. Esto es un gran asunto. Bueno, hermanos, ¿cuántas iglesias creen que el Señor desea tener en Europa? Yo creo, hermanos, que el hermano Dan compartió ayer que el Señor tenga 200 iglesias en Rusia. Vamos a decirles el mundo de habla ruso. En esa área del mundo de habla ruso que el Señor ganó y que levantó estas iglesias, verdaderamente es Europa Oriental. La mayoría está en Europa, pero alabados al Señor, y hemos tenido un comienzo. Ahora hemos trabajado en la Europa Oriental y han comenzado a ocurrir cosas más y más. Y alabado sea el Señor que el Señor ha comenzado también a ocurrir algo en Europa Occidental. Pero tenemos que fortalecer el mover del Señor. Y yo les ruego que mientras están estudiando allí, lean la oración al Señor.
Señor, órenle al Señor y díganle: Señor, ¿qué tal yo? A mí, Señor, ¿qué tal yo? Les ruego que no amen su trabajo, no amen el dinero tanto. No quiere decir nada eso cuando ustedes lo comparan con ir a Europa. No se preocupen de su casa bonitas, porque no quiere decir nada en comparación con ir a Europa. Ni tampoco te preocupes de tu familia, porque eso tampoco quiere decir nada comparado a ir a Europa. Hermanos, solamente oren. Vayan al Señor, tengan comunión con los otros 9 ancianos. ¿Cómo puedes ser tú apoyado y cómo puedes ir? Hermanos, que vayamos. Ahora es el tiempo para ir a Europa. Antes de mucho, va a ser dentro de poco tiempo será el tiempo para India. ¿Saben cuánta gente de habla inglesa hay en India? 100 millones de habitantes, la mitad de Estados Unidos. ¿Puedes hablar inglés? Tal vez tengas que irte a India, o tienes que aprender otro lenguaje. Oye, aprende alguna lengua europea. Que el Señor nos bendiga en este asunto. Yo no creo que yo pueda tener ningún descanso hasta que esto ocurra. Hace 15 años, en 15 años nos tomó levantar 200 iglesias en el mundo de la Rusia. Ahora vamos a Europa Occidental y en 15 años espero que tengamos al menos 100, o tal vez sea que podamos repetir lo que hicimos en Europa Oriental y en Rusia, lo hagamos también en Europa Occidental. Esto depende de nosotros, hermanos. Aquí los hermanos, 1400 hermanos que están aquí, hermanos, todos tenemos que orar, todos tenemos que consagrarnos a nosotros mismos al Señor y tenemos que orar: Señor, envíame a mí, envíame. No piensen que no hay manera, hay manera, siempre hay una manera. Solo depende de cuándo tú quieras ir detrás de eso, ir en pos de ello. Bueno, vamos a ir entonces al séptimo mensaje acerca de pastorear. Y el título de este mensaje, que también está bajo el título, el tema general, que es pastorear a la iglesia de Dios como un esclavo de Dios. Y me pareció muy interesante ver que en cada mensaje la palabra esclavo de Dios fueron usadas en el título, con la excepción de uno. 7 de los 8 títulos tienen como título el esclavo de Dios o un esclavo de Dios, y después la palabra esclavo fue usada. Y esto, hermanos, esto es lo que nosotros somos. Somos sus siervos, somos sus esclavos, somos sus ministros, somos aquellos que llevan a cabo su economía divina. Y el título de esta palabra es pastorear el rebaño de Dios como un esclavo de Dios, coordinando con Cristo en su ministerio celestial, a fin de cuidar de las iglesias y producir los vencedores. Como el hermano Ed mencionó en el primer mensaje, pasamos mucho tiempo para cubrir este asunto de la cumbre de la revelación divina, y creo que todos tenemos cierta impresión. Y como hemos hecho en el pasado, quiero alentarlos a todos ustedes también a que lean todos los libros que el hermano Lee habló desde 1994 hasta el final de su vida, y familiarícense con esto. Esto es lo que el Señor habló acerca de la cumbre de la revelación divina. Espero que todos nosotros podamos entrar a esta esfera. Esto tocó el recobro de una manera muy profunda, y después avanzamos al tercer punto para traer un avivamiento entre nosotros, y este es el vivir del Dios hombre. Esto hemos gastado tiempo en esto, y espero, hermanos, que nosotros lo que tomamos la delantera, que el Señor nos esté dando más y más gracia cada día para vivir a Cristo. Y sin Él, siendo uno con Él, todo nuestro vivir se convierte solamente en lo que Cristo es. Estamos llegando a ser los Dios hombres en esta tierra. Y por supuesto, lo tercero que el hermano Lee mencionó, que traería el avivamiento más grande, es el pastoreo. El pastorear la iglesia de Dios. Estos 3 puntos hemos pasado tiempo ya para tener comunión con todos los que toman la delantera, y en el recobro le hemos tocado esto una y otra vez. Bueno, como todos podemos ver, todavía estamos en este asunto del pastoreo, y estaremos en este asunto
más tiempo o si vamos a cambiar de tema, no sé, pero vamos a regresar a esto. No sé, pero hermanos, yo sí creo que el Señor quiere traer el avivamiento más grande que jamás ha ocurrido en la tierra. Y hermanos, este no es un avivamiento del cristianismo, sino otra clase de avivamiento. Consideren solamente esta clase de avivamiento, que va a ser el más grande que existió. Y esto también va a traer de regreso al Señor. Y esto es lo que este gran avivamiento va a poder lograr. Pero hermanos, ¿cómo fue traído al Señor solamente? Puede ser introducido por medio de la cumbre de la revelación divina. El hermano le dijo que él creía que la cumbre de la revelación divina era necesario para levantar a los vencedores en el recobro. Así es que, y si el Señor va a hacer algo maravilloso, el Señor tiene que tener los santos en el recobro del Señor que lleguen a ser Dios hombres con un vivir de Dios hombres. Y después el Señor tiene que levantar a los pastores. Saben que en el Nuevo Testamento tenemos varios apóstoles y el Señor mismo, y hablaron del pastoreo. Y el Señor se comparó a un pastor y él habló mucho acerca del pastoreo. Y en el Evangelio de Juan fue llamado el buen pastor. Después él levantó a Pablo y él habló mucho acerca del pastoreo, muchas veces. Y así que del Evangelio tienes mucho hablar del Señor mismo, y también tiene sus modelos. Como él pastoreó individuo tras individuo, aún dejaba las multitudes, no le importaban las masas, pero sí le importaba el 1 y el 2 y las familias de ellos, y las familias, y los ganó, y entonces por medio de ellos llevó a cabo su economía divina en ese tiempo. Después tienes, hermanos, al apóstol Pablo en Hechos 20, que él habló acerca del pastoreo. Habló a los ancianos de Éfeso. Y Pablo, él mismo, si lees sus escritos, era el mejor pastor que había en la tierra después del Señor Jesús. Y después tienes a Pedro. Pedro habló acerca del pastoreo, especialmente en 1 de Pedro 5, que fue entrenado personalmente por el Señor Jesús mismo. Y Pedro llegó a ser, sin duda, un gran pastor. Juan escribió acerca del asunto del pastoreo, y Juan practicó el asunto del pastoreo. Y en los escritos de Juan, en el libro de Juan, el pueblo de Dios es llamado el rebaño de Dios, que necesitan ser pastoreados por estos buenos pastores, y son pastoreados por todos nosotros. Entonces, con Pablo, en Hebreos él lo llamó el gran pastor de las ovejas, y Pablo practicó lo que él había visto del Señor. Y después Pedro, y en su epístola, él habla acerca del rebaño de Dios y del pastoreo de las ovejas, y habla de Cristo como el pastor y el pastor de nuestras almas, y también habla de Cristo como el príncipe de los pastores. Y por esos tres, entonces el Señor Jesús es llamado el buen pastor por los tres escritores: el pastor, el príncipe de los pastores, el pastor de nuestras almas, de nuestra hombre interior, para guardarnos de una manera apropiada delante de Dios. El Señor Jesús habló mucho en los evangelios, y después Pedro y Pablo y Juan continuaron hablando de este asunto. En la tercera de Juan, con aquella persona que era muy ambiciosa, que tomaba la delantera en cierta iglesia, y que habla de una manera negativa. Muchos asuntos hay en estos pastoreos. Y el Señor Jesús mismo habló del pueblo de Dios como el rebaño de Dios. Y hermanos, espero que todos nosotros estemos en la iglesia aquí, no solamente estemos aquí como individuos, sino que nos veamos como el rebaño de Dios. Y Pedro nos dice que sobre este rebaño, el Señor ha puesto ciertos hombres que cuiden de este rebaño. Saben que ellos no son los dueños del rebaño, y hemos visto esto últimamente.
No somos los dueños, no somos los dueños de la iglesia ni de la gente, sino que solamente somos el rebaño de Dios. No somos el rebaño de nosotros, es el rebaño de Dios. Y la carga del Señor es que estos hermanos que toman la delantera se levanten para pastorear a esta gente. Miren al Señor Jesús. ¿Cuántas personas individualmente Él pastoreó? El capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana, Zaqueo, una persona tras otra, familia con la que Él estaba, y en la noche de antes que fue crucificado, Él pastoreó. Parecía que Él se escapaba de las multitudes y se iba a ver a uno que estaba solitario ahí para poder ministrarle y traerle a esa persona a la experiencia de sí mismo. Hermanos, tenemos que seguir al Señor Jesús. Él es nuestro modelo maravilloso y yo diría que tenemos que seguirlo. Seguir al apóstol Pablo también en este asunto, porque este fue un modelo maravilloso. Pablo habló mucho. Él era el que menciona los dones que el Señor ha dado a la iglesia, y uno de ellos es en los pastores y maestros, y el hermano Lee compartió que los apóstoles, profetas, los evangelistas, ellos no pueden llevar a cabo su servicio de una forma adecuada si es que tienen el cuarto punto, que es el pastoreo y los maestros, pastores y maestros. ¿Por qué tantos se llaman apóstoles? Salieron bien porque no aprendieron a pastorear al rebaño de Dios. ¿Por qué el profetizar de algunos entre los miembros no es tan prevaleciente? Debido a que no han aprendido a pastorear y a enseñar a los santos en su localidad. ¿Por qué nuestro evangelismo no prevalece tanto? Se debe a que nosotros no hemos entrenado para ser pastores y maestros entre el pueblo de Dios. Si eres apóstol, profeta, evangelista, cualquier cosa que seas, tú tienes que ser un pastor y un maestro. Pablo habla de los ancianos que tenían que ser aquellos que tenían que ser aptos para enseñar. Y Pedro habla también a los ancianos como los pastores de Dios. Bueno, hermanos, necesitamos coordinar con Cristo en su ministerio celestial. Y después, nuestra coordinación con Cristo en su ministerio celestial, estamos aquí para cuidar a las iglesias. Pero hay algo aquí que ocurre, hermanos, cuando cuidamos a las iglesias. Los vencedores también son producidos. Yo creo, hermanos, que al estar aquí en este cuarto representando una gran porción del recobro entre nosotros, hermanos, nuestra coordinación con Cristo mientras estamos en la tierra y estamos cuidando de su ministerio celestial, cuidando de los santos y todas las iglesias, hermanos, el recobro del Señor va a ser edificado. Y no solamente eso, hermanos, sino que también los vencedores van a ser producidos, los van a ser ganados. Solamente yo atesoro a todos los hermanos que laboran en todas las iglesias, y ninguno de nosotros podemos ser glorificados como si supiéramos qué es lo que estamos haciendo, pero sí tenemos a Cristo, el hablar de Cristo y el ejemplo de Cristo. Tenemos el hablar de Pablo y su ejemplo, tenemos el hablar de Juan y su ejemplo, tenemos el ejemplo de Pedro y su hablar. Así que, hermanos, tenemos que seguir a estas personas para pastorear el rebaño de Dios. Tenemos que leer en el Nuevo Testamento de nuevo, prestando atención a este asunto del rebaño, que Pablo habla, los pastores, todos hablan de esto. La gente, los santos y los hermanos, ¿cómo nosotros podemos pastorear el rebaño de Dios? Yo sé que dentro de mí hay un gran clamor, como de ustedes también. Señor, no me hagas una persona famosa y ni me uses tampoco de una manera externa, sino, Señor, hazme un pastor de los santos. Hermanos, esto es lo que satisface al Señor a lo más. Tú puedes ser un gran orador, puedes ser, ¿qué decimos? Un gran líder. Pero, hermanos,
no aspiren a hacer eso, sino más bien tengan la aspiración de ser un anciano en la iglesia, haciendo ¿qué? Solamente una cosa: pastorear todos los santos y vivir de esa forma. ¿Saben que yo he tenido problemas con mi salud? ¿Y saben cuál? Lo que más aborrezco de todo esto es que tengo dificultad en salir y tener contacto con los santos. Porque ¿cuál es el valor de pastorear a los santos? Y el hermano Lee nos dijo, está en sus escritos, que lo que él consideró su obra mayor no fue todas las cosas que él publicó y todas las cosas que él habló, sino todos los pequeñitos que él pastoreó uno por uno. Hermanos, nosotros tenemos algunos que podamos decir que hemos pastoreado uno por uno. ¿Cuál es nuestra situación? Tenemos que regresar a ser los pastores del rebaño de Dios. En tu localidad hay una iglesia local, y esa iglesia local es el rebaño de Dios. Hermanos, que todos nosotros tengamos la aspiración como ancianos, pero no ser ancianos para nuestra propia gloria, sino tener la aspiración de ser ancianos para ser pastores de las ovejas del Señor, trayéndolas a la economía divina de Dios. 1. Debemos pastorear al rebaño de Dios como esclavos de Dios, coordinando con Cristo en su ministerio celestial, a fin de cuidar de las iglesias y producir los vencedores. Bueno, Cristo está en su ministerio celestial. Y según Apocalipsis 1, 12 y 13, Él está en el medio de todos los candeleros. Y Él está andando entre esos candeleros. Y Él es una luz que viene a todas las iglesias para pastorearlas y para cuidarlas. Juan 21, viene, cuando el Señor recobró a Pedro, le habla acerca del pastoreo. Yo quisiera señalarles 3 puntos en este pasaje de la palabra. Número 1, si el Señor está pastoreando a Pedro, Pedro le ha fracasado al Señor anteriormente de una forma muy grande en 3 ocasiones, negando que él estaba siguiendo a Cristo. Así que algo que él era tan orgulloso, jamás iba a hacer esto, pero esa noche lo negó al Señor 3 veces. ¿Cómo te sientes tú, hermano, si tú hubieses hecho esto? Yo creo que me hubiera tratado de abrir un agujero y me hubiera metido ahí, me hubiera enterrado ahí para que nadie sepa dónde estoy. Simplemente desaparecería si hubiera hecho eso yo. Pero Pedro, literalmente, él hizo lo mismo. Pero miren, ¿cuál fue la respuesta que tuvo el Señor Jesús? Eso fue que Él fue a pastorear a Pedro. Yo creo que casi todos nosotros hemos descalificado a Pedro ya en esto. Y hubiésemos nos dado por vencidos, y entonces ya no tendríamos más problemas con Pedro. Pero la manera del Señor era pastorear. Y le habló a Pedro, le dijo una pregunta 3 veces. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió 3 veces, sí, Señor, Señor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. La segunda vez le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez, Pedro le dolió que le dijeran, me amas, por tercera vez. Y le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Así es que, hermanos, yo diría que ser un pastor de Dios, escriban esto escríbanlo en sus cuadernos o en sus cerebros, donde quiera que sea. Pero lo que nos trae más a ser un pastor apropiado es nuestro amor por el Señor. Sí, estamos pastoreando a la gente y estamos haciendo esto por amor al Señor. Y el Señor le preguntó al Señor 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y el Señor le respondió la primera vez, alimenta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Tercera vez, alimenta a mis ovejas.
Bueno, la segunda cosa que está aquí es la responsabilidad que le fue encomendada a Pedro, que sea un pastor de Dios. Número uno, vemos el pastoreo de Dios. Segundo, vemos la responsabilidad de Pedro como apóstol. ¿Cuál es mejor para ustedes? ¿Que él edifique la iglesia? ¿O que él haga muchas otras cosas? Yo creo que pastorear el rebaño de Dios es lo más importante. Claro, lo tercero que ya les mencioné es que está aquí tan claro, es que nosotros tenemos que amar al Señor. Hermanos, los llamo a todos ustedes y les digo que cada mañana le digan al Señor cuánto lo aman. Y tú dices, bueno, yo no siento que amo al Señor. Bueno, olvídate de lo que tú sientas. ¿Para qué estás aquí? Tú estás aquí porque amas al Señor. Es una mentira que el enemigo te diga que tú no amas al Señor. Hermanos, una y otra vez y durante el día díganle al Señor cuánto le amamos. Y les aseguro que cuanto más tú hables esto al Señor y cuanto más seas uno con el Señor, más vas a pastorear a los santos. Yo puedo testificarle que en mi experiencia, y ustedes también estoy seguro que pueden hacer lo mismo, que cuando ustedes han tenido problemas con los santos y el enemigo ha mandado tantas cosas a tu cerebro por los hermanos, contra los hermanos y hermanas, que tú ya no tienes ni corazón ni deseo para pastorear a nadie. Pero posiblemente lo que tienes que hacer, lo mejor que puedes hacer es ándate a acostar temprano y el Señor te dé un nuevo comienzo al día siguiente. Hermanos, tenemos que ser aquellos que siguen al Señor. Y si practican todos ustedes en este cuarto, practican esto por 2 semanas. Cuando tú te levantes, dile al Señor, Señor, te amo. Tú eres todo y en todo para mí. Tú eres todo para mí, Señor. Yo te amo a ti. Te amo, te amo, te amo. Y háblales una y otra vez durante el día. Y yo les voy a garantizar que si tú haces esto, el corazón en ti va a estar todo agitado. ¿Para qué? Sí, por el Señor. Pero tu corazón también va a estar muy animado por todos los santos de la iglesia. Los malcriados, los malos, los buenos. Todos serán movidos por ti y va a haber un deseo allí de pastorear a todos estos santos, uno por uno, uno por uno. El sacerdocio celestial de Cristo es un ministerio caracterizado por el hablar de Cristo. Él le habla a Dios al interceder por nosotros y luego nos habla a nosotros al ministrar a Dios en nuestro ser para llevar a cabo aquello por lo cual ha intercedido. Hermanos, así es como el Señor nos pastorea a nosotros. Le habla a Dios en Hebreos 7:25. Dice que está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Nuestro Señor todo el tiempo está intercediendo por nosotros. Está intercediendo. Y después Él hace algo más por nosotros. Él nos habla para cumplir aquello por lo cual Él intercede. Al ministrarnos a Dios a nosotros. Y esta es la manera en que Él nos cuida a nosotros. Él intercede. Y después, alabado sea el Señor, Dios le responde. Y después Él nos habla para hacer una cosa particular. Y esto es cumplir el ministerio de Cristo a través de todos nosotros. Así que, hermanos, ¿cómo vamos a ser pastores? Número uno, yo diría, el Señor está intercediendo por ti. Está intercediendo por ti. Pero también está ministrándote algo a ti para que seas tú tal pastor. Y ese ministerio para ustedes es simplemente Cristo. B. Al cuidar de las iglesias de los candeleros de oro, el Señor ascendido es el Cristo que anda y el Cristo que habla. Al andar en medio de las iglesias, Él se entera de la condición que se encuentra cada una de las iglesias. Y luego, según lo que observa,
Él nos habla. Apocalipsis 1:11, 14 dice, y en medio de los candeleros había uno como el Hijo del Hombre. Y en 2:1 dice que el Hijo del Hombre es el que anda en el medio de las 7 candeleros de oro. Y en Apocalipsis 2, el Señor dice que el que tiene un oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El Señor está trabajando, está en medio de los candeleros. Él está andando entre las iglesias en Rusia, Él está en las iglesias en Estados Unidos, Él está andando entre las iglesias de Sudamérica, Él está andando entre las iglesias de África, está hablando en las iglesias de Asia, de Europa. Él está andando en todas las iglesias, hermanos, y según lo que este versículo nos dice, Él le habla a esa iglesia. Y hermanos, todos tenemos que tener un oído para oír hablar. Por su andar en medio de las iglesias, Él conoce, se entera de la condición en la que se encuentra cada una de las iglesias. Hermanos, tú tal vez tengas cierto sentir de la condición de cómo está tu iglesia, pero el Señor tal vez no tenga el mismo sentir acerca de la condición de tu iglesia, no el mismo que tú tengas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y según lo que Él ve, Él nos habla. El Señor va a ver cosas que nosotros no vemos. Pero alabado sea el Señor, después que Él está en las iglesias, andando entre los candeleros de oro, entonces Él tiene mucho que decirnos a nosotros. Y hermanos, Él nos va a llevar, y principalmente nos va a llevar para cuidar del pastoreo, para levantar a todos los santos de cada iglesia. En su ministerio celestial, Cristo despabila los 7 candeleros y nos llena de aceite, a fin de que todos los santos que están en las iglesias y puedan ser transformados de forma metabólica y orgánica, y así sean hechos vencedores. Hermanos, esta es la meta de Dios, hacer que todos nosotros seamos vencedores. Y alabado sea el Señor. Y mientras Cristo está andando entre los candeleros, Él está cortando todas las mechas, todo lo que ha sido quemado, y está cortándolos, y está para que la iglesia permanezca fresca, resplandeciendo y llena de vida. Y entonces vienes a esas iglesias y Él les corta todas las cosas que están muertas, todas las cosas que están quemadas, el pabilo que está quemado. Así es que, pero hace algo más, no solamente despabilar, pero sino también, según el cuadro y la realidad también acerca del tabernáculo y el templo de Zacarías, Él llena la iglesia con el aceite dorado, con el aceite de oro. El Señor Jesús, hermanos, está andando entre nosotros. Y puedo decirles a Frank, por ejemplo, quiero preguntarte a ti, Frank, ¿qué tal la iglesia en Cambridge? ¿Estás satisfecho que no tiene nada de quemaduras allí? Yo no creo. ¿No tiene mechas quemadas? Porque el Señor va a andar entre medio de esas iglesias. ¿No es esto maravilloso? Y Él va a cortar todo eso. Pero mientras está cortándola, despabilándola, entonces Él echa aceite a los candeleros, y el aceite que es puesto en el candelero se llama el aceite de oro, aceite dorado. Es aceite de oro. Este es el aceite que se echa en los candeleros. Alabado sea el Señor, que todas las cosas de nuestra humanidad que ha sido quemada son cortadas. Y alabado sea el Señor, que todo lo de la divinidad del Señor también está echado. Y el Señor está haciendo todo el tiempo esto. Y hermanos, no sientan que por un lado tú tienes que hacer mucho. Principalmente tienes que cooperar con este despabilamiento, cortar las mechas para recibir el aceite de oro dentro de ti, y ayudar a todos los santos a que hagan lo mismo. Y esto va a llevar a cabo la economía de Dios. Y esto es lo que Él está haciendo en todas las iglesias. Está llevando a cabo su economía. Así que, hermanos,
Tengo que avanzar. Número 1. Cristo como Hijo del Hombre se hace cargo de las iglesias, los candeleros en su humanidad, cuidándolas con ternura al preparar las lámparas de cada candelero y al despabilarlas. El corte de Pablo es lo que le estaba hablando, así que está despabilando a las iglesias. Y como dice en el libro de Apocalipsis, lo hace, corta el pábilo de la religión. Número 1 es de la religión. Y después quita la mundanalidad, y después corta los asuntos malignos, y después de la tibieza. ¿Por qué razón? A fin de que nosotros seamos su testimonio, un testimonio resplandeciente. Hermanos, aquí están las 7 iglesias locales, y en realidad habló mal negativamente de todas las iglesias, y está acerca de la muerte, porque esa iglesia estaba muerta. No solamente era religiosa, ni tampoco era solamente llena de religión o de mundanalidad o tener cosas malignas dentro de ella. Sino que también estaba muerta. Y el Señor, al andar en el candelero y al contactar todos los miembros, el Señor está haciendo una obra de despabilar a todas las iglesias. En este asunto del Apocalipsis 2:9 y en 3:9, donde el Hijo del Hombre se le menciona aquí. Esta es la religión judía, habla de la sinagoga de Satanás. Él quiere quitar toda la religión, todos los conceptos religiosos, todas las actividades de la religión quiere quitarlas, todo aquello que sea del cristianismo lo quiere quitar, que tiene que ser purgado de la iglesia. Y esto es lo que el Señor está haciendo cuando Él está despabilando las iglesias. Y también está sacando el mundo de la iglesia. ¿Saben que la iglesia en Pérgamo era una de las iglesias que quiere decir casada, que indica la unión, y una torre fortificada? Y también en esa iglesia también había fornicación espiritual. El mundo trae tantas cosas negativas, pero hermanos, nosotros salimos de allí. Estamos en exilio, que nos ha quitado todas las cosas mundanas de la iglesia. Lamentablemente tengo que decirles que estamos notando que hay en muchas iglesias el mundo quiere entrar más a las iglesias. Hermanos, tenemos que estar firmes con el Señor para esto. El Señor quiere cortar todos los vestigios de la mundanalidad. Él quiere eliminar todo aquello que sea del mundo de la iglesia. Hermanos, el cristianismo es una iglesia mundana. Si hablas de todo el cristianismo, es peor todavía. Pero hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo en algunas iglesias? La música de rock and roll está entrando. Oí el reporte que algunas iglesias están usando el rock and roll. Y hace 2 semanas mi suegro partió con el Señor. Y ellos tenían su reunión de memorial para él y una comida. Ellos se consideraban que no eran una denominación. ¿Y saben lo que había allí? Todos los tambores, toda la batería que tenían allí. Y estaban tan orgullosos de las guitarras y de los instrumentos musicales que están usando para ministrar supuestamente a los santos. Y tenían un aumento glorioso y piensan que esto es del Señor. Bueno, el Señor va a usar cualquier cosa para salvar a la gente, pero el Señor no puede usar cualquier cosa para levantar vencedores. Y hermanos, este tipo de actividades, las danzas, la música de rock and roll, hay muchas cosas
que están entrando en las iglesias y nos están reportando estas cosas. ¿Qué haremos, hermanos? Yo diría, hermanos, dejen que el Señor les espabile en cualquier cosa de estas así. Cualquier cosa de estas tiene que ser quitada aquí. Nosotros no practicamos que venga la gente que venga a cantar solos para atraer a la gente. No, si tú no estás en la reunión para obtener a Cristo, estás en la reunión equivocada. Regresa, por favor. Aquí cuando regreses solo vas a recibir a Cristo. No vas a recibir un drama ni un skip para traer a la gente a las reuniones. Solamente tenemos un solo camino para ganar a la gente, y este es por medio de oración y el ministerio de la palabra y pastorearlos en los hogares. Es todo lo que tenemos. De esta forma, hermanos, vamos a estar bajo la bendición del Señor. ¿Ustedes creen que números, un aumento numérico es una bendición del Señor? Tal vez sí, pero por lo general no lo es. Es una gran frustración al mover del Señor. No necesitamos números grandes, necesitamos gente que se lleguen a ser vencedores, que vivan la cumbre de la revelación divina y que puedan vivir el vivir del Dios hombre. Y alabado sea el Señor que todos en las iglesias son pastores, especialmente todos los que toman la delantera. Y por tu testimonio, cuando estoy viéndolos a todos ustedes aquí, todos ustedes tienen que ser ancianos o los que toman la delantera o hermanos responsables en algo. Y de alguna forma están en la iglesia. Pero no piensen que venir solamente a esta reunión, esto les da a ustedes una señal de aprobación de que eres alguien en la iglesia. Cualquier cosa que seas en la iglesia depende de todo lo que seas tú, lo que eres tú. Y espero que cuando salgan de este cuarto, vamos a regresar a las localidades, que tú llegues distinto, que la clase a la cual descansas seas uno que pastoree el rebaño de Dios. Hermanos, que el Señor nos gane. Bueno, después tienes el asunto de Tiatira, que tienes la maldad allí, malignos, asuntos malignos y de la tibieza. Cometían fornicación, se comían sacrificios y estaban involucrados en las cosas profundas de Satanás. Y también estaba también la tibieza, que está la iglesia en la Odisea, ni frío ni caliente, solamente una persona pasiva en la iglesia local. No eres ardiendo, no eres frío. ¿Qué quiere decir? Tú eres tibio. En esta rebelión presente, una de las grandes cosas que los santos cayeron es que voy a ser neutral, no voy a tomar ningún lugar, voy a estar aquí en el terreno de neutralidad, y lo que salga después voy a ir con lo que venga. Bueno, hermanos, eso es tibieza, y es algo muy difícil de rescatar a una persona que es tibia. Es más fácil rescatar a una persona que está en la heladera, helado, tan fríos. Es más fácil rescatarlo a que rescatar a una persona llamada neutral. Y esta persona, según mi experiencia, hermanos, ellos finalmente llegan a ser, ¿qué cosa? Opositores. Eran neutrales, ahora son opositores. Hermanos, les aliento, sean ardientes o sean fríos. Por supuesto, queremos que estén calientes, ardientes, pero que estemos completamente consagrados, entregándonos a Cristo y a la iglesia. Bueno, hermanos, quiero hacer una cosa rápidamente y después continúo con el mensaje. Quiero insertar aquí algo. Estas 7 iglesias, a los ojos de Dios, eran iglesias locales. Tú dices, ¿qué tal la religión?
la mundanalidad, las cosas malignas, la tibieza, la mortandad, ¿te hace esto que tú no seas una iglesia? Esta iglesia puede estar llena de religión y pueda seguir siendo una iglesia. Puede ser mundana y siga siendo iglesia. Puede ser maligna y pueda tener cosas malignas y todavía seguir siendo iglesia. Esos tibios pueden todavía ser iglesia. Y esa iglesia puede estar muerta y todavía seguir siendo iglesia. ¿Tú qué responderías? Yo diría que si tú tienes una mente clara, tú dirías absolutamente sí. El problema no es que no sean una iglesia local, sino que desde el punto de vista de ser útil para el Señor y llevar a cabo la economía de Dios y darse cuenta de que no hay manera de hacer eso. Pero eso no lo hace que no sean iglesias locales. Y en particular, quiero decir algo en esta mañana, hermanos. Con todos estos grupos o iglesias o lo que sean entre nosotros que conocemos de hace tiempo, no basen su sentimiento de si son iglesia o no sobre si no son mundanos o si no hay cosas malignas o no hayan esas cosas, religión, tibieza, mundanalidad. No piensen que esto no es iglesia debido a que no tienen esto o aquello. No. Para ser una iglesia tienen que pasar 7 pruebas y quiero leerles estas pruebas a ustedes. Y quiero pasar tiempo, pero mucho tiempo con ustedes en esto, pero no hay manera. Pero tienen que comprobar con la iglesia en tu localidad. Quisiera decirles que tienes que comprobar, número 1, si hay la tendencia a que la iglesia en la que estás no quiera ser que no sea una iglesia local, o que ya no sea una iglesia local, o todavía sigues en la posición apropiada. Una iglesia apropiada, local, que practica una ciudad, una iglesia, recibe a todos los creyentes y no tiene ni posee un nombre particular o especial. Nuestro nombre no es la iglesia en Anaheim. Esta es solamente la descripción de la naturaleza. La iglesia en Anaheim es solamente los creyentes en Anaheim y no tiene un nombre en especial. El hermano Lee dio la ilustración de la luna. Esto es algo tremendo. Dice, hay una luna, pero esa luna está sobre Taiwán. La misma luna está sobre Estados Unidos. Es la misma luna que está en Europa. Y cuando está Taiwán, le dan otro nombre. En Estados Unidos le llamamos otro nombre. Y cuando está en Europa le damos un tercer nombre. ¿Es esto lo que hacemos? No, la luna es la luna. ¿Qué cosa es la luna? La luna es la luna. No hay otro nombre. La luna. ¿Y qué somos nosotros, hermanos? Somos la iglesia. Y este no es nuestro nombre. Esta es la realidad divina de lo que nosotros somos. Tener otro nombre, o sea, hacernos que tú no seas una iglesia local. Algunos han hecho esto en los últimos 10 años. Ahora tienen un nombre allí y responden a ese nombre. Entonces, hermanos, la siguiente prueba es: no podemos tener una enseñanza especial o particular, ni ninguna práctica especial o particular. En tu lugar, quiero preguntarles, ¿tienen ustedes alguna enseñanza que aquellos que se reúnen con ustedes tienen que conformarse a esto? Si tienen eso, ustedes no son una iglesia local. No son una iglesia local. Hemos recibido, hermanos, a todos los hermanos, no según cierta enseñanza, ni tenemos una enseñanza particular, ni prácticas particulares. Y todos tienen que conformarse a estas enseñanzas. Sí, tenemos la enseñanza positiva en todas las iglesias y esperamos que todas puedan recibir esto. Pero esa no es nuestra especialidad, ni tampoco nuestra línea en especial que nos haga
esta clase de iglesia. Hermanos, las prácticas para ser un miembro de la iglesia en Anaheim, ¿tienen que invocar el nombre del Señor? ¿O tienen que orar, leer la palabra? ¿O tienen que creer esto o aquello? No. Hermanos, no tenemos enseñanzas ni prácticas especiales, excepto que son concernientes a nuestra fe. Esto es algo particular, esto es algo especial, y nosotros tenemos que guardar la fe. No tiene que haber tampoco una comunión especial ni particular. Hermanos, tenemos que tener comunión con todos los hermanos. No tenemos una comunión particular con nadie, ni con otra iglesia, ni con otra persona. Todo lo que tenemos es una comunión universal, que es la comunión de Jesucristo. Una comunión, hermanos, y esta es la comunión de los apóstoles, la comunión del Señor Jesucristo. Los apóstoles estaban en esta comunión y nosotros nos hemos unido a esta comunión, a la misma comunión. Y todos tenemos una sola comunión. Y esta comunión, si es que tú tienes otra comunión que es especial, y todos los santos tienen que honrar esa comunión para estar en esa comunión, entonces ustedes ya han perdido tu posición como iglesia. Número 4. Todas las iglesias locales que son apropiadas tienen la comunión universal. No tienen comunión aislada ni especial. Están dispuestos a tener comunión con todas las iglesias locales. Hermanos, ¿es tu iglesia de esta forma? Yo he conocido algunos que no son así. Y 5, no tienen una administración separada. Por esto queremos decir que dice, somos como ustedes. Nosotros también somos una iglesia local. Y hacemos todo igual que ustedes. Bueno, el único problema es que tú mantienes tu propia administración. Pero, según la palabra, hay solamente una administración en cada ciudad. Y en cada grupo de ancianos en cada localidad, los mismos ancianos. No solo de esa forma podemos practicar de una forma apropiada. Y es que estas son las iglesias locales. Si hay 2 administraciones, 2 grupos con 2 administraciones distintas, una de ellas no es la iglesia, o tal vez ninguna de las 2 sea iglesia. Debemos practicar una administración, eso es todo. Y el que traiga segunda administración a la iglesia, entonces eso no se elimina. 6, no tener conexiones escondidas con otras organizaciones. Acerca de este asunto, por ejemplo, en Taiwán y en China, esto era más común. Ellos reclamaban que era la iglesia local. Hacemos todas estas cosas y somos la iglesia local, pero gradualmente descubrieron que pese a que el cometa estaba volando en Taipei, alguien estaba agarrándola, y cuando el cometa se movía según quién tenía el hilo, entonces volaba la cometa lejos de donde se gobernaba esto. Pero para ser una iglesia local, tú no puedes tener conexiones escondidas con otras organizaciones. Y uso esta palabra organización de una manera también muy suelta para poderte decir también que puede ser una persona que lo hizo. Tal vez no sea una persona en tu localidad, pero tal vez controle todo. Así que, hermanos, quiero preguntarles, ¿tienes tú un nombre especial o un nombre particular para la iglesia en tu localidad? Alabado sea el Señor, que ahí está Pablo, ahí él es de Taiwán. Ahí Dimas también está ahí, Dimitri de Moscú. Yo que está aquí por Europa Occidental. Tengo tantos hermanos de los Estados Unidos. Veo a gente aquí de Centroamérica, de todas partes.
Pero hermanos, podemos decir que nosotros no tenemos ningún nombre particular, somos solamente la iglesia y nunca vamos a tomar otro nombre. Debido a las leyes de la tierra, alguien tiene que registrar la iglesia. Este es un requisito para llevar a cabo las cosas prácticas. Y usan la iglesia en Anaheim, tal vez como nombre, pero hermanos, los santos tienen que estar claros que este no es nuestro nombre. La iglesia en Anaheim no estamos según el nombre. Nosotros solamente somos la iglesia. La iglesia en Anaheim. Ese no es nuestro nombre. Y hermanos, no hay enseñanzas particulares. Si hay una enseñanza o una práctica en cualquier iglesia local que todos tienes que practicar para ser miembros de esa iglesia, esa no es una iglesia local. Y para ser una iglesia local, tú no puedes tener una comunión especial o una comunión particular. Alabado sea el Señor que en esta región y en esta área, todos tenemos nuestra comunión. Y les diría, si eso es verdad, quiere decir que tú no eres entonces una iglesia local. La comunión, hermanos, es universal. No podemos tener ninguna comunión especial. Amamos a todos los hermanos de todas las iglesias y tenemos comunión con todas las iglesias y con todos los santos. Pero no le pedimos a nadie que se conforme a ninguna comunión especial. Lo que tenemos es comunión universal. No hay ninguna comunión aislada ni personal. Estamos dispuestos a tener comunión con todas las iglesias locales. Las iglesias locales reciben a todos los creyentes. Lo único que tenemos que preguntarles, tenemos el derecho de preguntarles es, ¿eres un creyente? Si te dicen que no, entonces puedo hablarte por unos minutos. Y si dicen que sí, dices, ven, entra. Y si lo vienes al Señor, le damos la bienvenida. Eres parte de la iglesia. El único requisito para entrar en la iglesia es nacer de Dios, recibir al Señor. Y hermanos, tenemos que tener comunión con todas las personas. No tenemos requisitos para tener comunión, solamente recibimos a los hermanos. Y hermanos, nosotros también tenemos que tener una comunión universal en el cuerpo. Y esto quiere decir que nosotros no demandamos nada de nadie, ni tampoco debemos criticarles a otros. Por supuesto que si alguien viene con música de rock and roll y dramas y todas este tipo de actividades, deberíamos tener carga por ellos, debemos orar por ellos. Pero eso no quiere decir que basado en esto no somos la iglesia local. No. Si tú pones una etiqueta de alguien que no es la iglesia local, tienes que hacerlo según estas 6 pruebas. Y últimamente, tener una administración separada de la iglesia, de la localidad, o tener conexiones escondidas con otras organizaciones o alguien que esté manejando la iglesia. Si no puede pasar estas pruebas, ellos no son una iglesia local. Por supuesto, hermanos, yo los aliento a todos ustedes, especialmente en este tiempo de disturbios, no tomen decisiones por sí mismos, toman las decisiones en comunión. Yo temo que 9 de cada 10 que dices que no son iglesias, de verdad son iglesias. Solamente tienen algo que no está bien, algo que sea religioso, algo que no sea según el Señor, pero siguen siendo una iglesia local. 5 de cada 7 de las 7 iglesias estaban en una condición terrible. 5 de cada 7, pero el Señor lo siguió llamando la iglesia en tal sitio, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Laodicea. Estos 5, todos hubiéramos dicho, ellos no son nada, olvídense de ellos. No necesitamos tener comunión con esas iglesias, ni tampoco tenemos que recibir sus miembros en la comunión. Pero no, el Señor les dijo, los llamó iglesias. Y es algo muy tremendo, muy precioso que podemos ser llamados la iglesia en los ojos del Señor.
como sacerdotes, como sumo sacerdote. Él se hace cargo de las iglesias, los candeleros en su divinidad con su amor, divino amor, representado por el cinto de oro alrededor de su pecho, para alimentar a las iglesias y llenarlas consigo mismo como el aceite de oro. Hermanos, el Cristo que está andando entre los candeleros y está andando en nuestra iglesia tiene un cinto de oro sobre su pecho. Esta es la vida divina. Él ama la iglesia y Él es para la iglesia, y Él hará cualquier cosa para mantener la iglesia de una forma apropiada, y Él lo hace esto por medio de su divinidad. Él ama la iglesia y quiere llenarnos con el aceite de oro. Esto es nutrir a las iglesias y llenarlas consigo mismo como aceite de oro. ¿Pero para qué? Con miras a que se manifieste el testimonio resplandeciente de Jesús. Espero que todas las iglesias en los Estados Unidos y finalmente todas las iglesias en Europa, todos sean candeleros resplandecientes. Los números no entran en esta ecuación. Tienes 4 hermanos, y puedo decirles con fuerza que la primera iglesia en la que yo estuve, partimos pan con 5 santos y proclamamos a Satanás: nosotros somos la iglesia, en Waco, Texas. Y éramos solamente 5. 5 no se quedan 5 se convierten en 10 se convierten en 20, 40, 180, 120, 100, y se sigue subiendo el número. No juzgues ni te desalientes con los números. Deja que todos los otros consideren esto como una cosa maravillosa para probar que son una iglesia bona fide. Déjenlos que piensen eso. Y dejen que piensen que están bajo la bendición y el mover del Señor, pero la bendición mayor es ser la iglesia y ser parte de esa iglesia. Yo me acuerdo, hermanos, después de una reunión me iba al patio y le gritaba a los cielos y gritaba a Satanás: ¡somos la iglesia en Waco! Y yo creo eso, y lo he creído todo esto, que toda la iglesia en la que yo estoy, esa es una iglesia local. Y espero, Dimitri, que tú estás en Moscú. ¿Tú has pasado estas 6 pruebas? Esta prueba que he mencionado, ¿estás seguro que has pasado esta prueba? ¿Tienes la confianza de decir que sí? Amén. Bueno, con Dimitri yo también tengo esa confianza. Hermanos, las iglesias. Y somos los pastores en estas iglesias. Disfrutar del Señor como el banquete constituye y es la fiesta. Todas estas cosas son para nutrirnos y para llenarnos. Hermanos, que el Señor nos guarde comiendo el árbol de la vida, comiendo el maná escondido, y después estar en una fiesta. Hermanos, el pacto eterno de Dios tiene como finalidad llevar a su consumación la nueva Jerusalén mediante el pastoreo de Cristo. Debemos disfrutarle a Él a fin de llevar a cabo su ministerio celestial, lo cual hacemos ¿cómo? Leemos juntos, ¿a hacer qué? Al amarle, a fin de pastorear sus ovejas. Dios ha establecido un pacto eterno con nosotros, y ese pacto eterno es que nosotros llegaremos a ser la nueva Jerusalén. Y Dios está llevando a cabo este pacto y va a guardar su lado, y nosotros tenemos que hacer lo nuestro, porque estamos involucrados en un pacto eterno, y este es nuestro destino, y esto es lo que el Señor desea, este es su propósito, esto es la manera que va a cumplir, esto es lo que va a cumplir su economía, hermanos. Y después todos estos no pueden ser hechos reales si es que no
si es que el Señor no nos levanta como pastores en las iglesias. Hermanos, cuando nosotros regresemos a nuestra localidad con fuego dentro de nosotros para ser los pastores de Dios. Bueno, número 2. La manera en que Jehová visitó a su pueblo consistió en venir a ellos en el hombre Jesús, el Salvador esclavo. Hermanos, alabado sea el Señor, que Él vino. Mateo 1:23 dice, aquí una virgen estará embarazada y dará a luz un hijo, y que le llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él vino como el hombre Jesús, ¿para qué? Mateo 2. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida como rescate para muchos. Hermanos, el hecho de que el Señor estuviese en la humanidad y que todo su ser estuviese allí es ¿para qué? Para ser pastor. Jehová visitó a su pueblo, era venir para nosotros en el hombre Jesús como el Salvador esclavo, a fin de ser el verdadero pastor de su rebaño afligido. Quiero leerles estos 2 versículos aquí. Esta es la manera que el Señor Jesús ve a su pueblo. En Zacarías 10:3b, porque dice, Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá. Él visitó la casa de Judá. En Mateo 9:6, y dice, cuando movido por su compasión, dice que eran como como ovejas que no tenían pastor y estaban afligidas. Y después habla de, en Juan 10 habla de la puerta, que el pastor oye su voz y conocen su voz y los llama por nombre, y cuando sale saca los suyos y va delante de ellos, y las ovejas los siguen porque conocen su voz. Y el versículo 11 dice, porque yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas. Y el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hermanos, el rebaño durante el tiempo del Señor Jesús, cuando Él vino a la tierra, era despreciado, maltratado, manejado de una forma mala. Así es como fue. Y 3 eran los pastores que el Señor odiaba, eran los ancianos, los escribos y fariseos. No estoy seguro de los 3 que habían allí. Habían 3 pastores que el Señor, 3 clases de pastores que supuestamente debían ser pastores, pero el Señor vino, pero estaba enojado contra ellos y tenía la carga de tratar con ellos, disciplinarlos y traer a su pastor apropiado, porque el pastoreo impropio había sido llevado a cabo en esos lugares. Cuando disfrutamos al Señor, quien viene a visitarnos en su amor y con fin de pastorearnos, nuestra situación cambia a causa de su presencia, la cual nos brinda su cuidado tierno y nos alimenta. El Señor Jesús, hermanos, nos ha tomado como su iglesia y nos ha nutrido y nos está cuidando con ternura. Nos alimenta y nos cuida. Y entra en todos nosotros con un cuidado amoroso. Toda clase de cuidado nos da. Y entonces, que nosotros tenemos que ser tales personas. Número Romanos 2, vamos a leer los puntos. Mientras el Señor nos muestre su favor al pastorearnos, nosotros debemos pedirle que aún nos conceda más de su favor. Ya que Dios nos da abundantes lluvias, debemos pedirle que nos envíe más lluvias. Esto es, orar para que nos dé su abundante bendición. Quiero leerles este versículo, Zacarías 2:1. Les va a dar
10. Pedid a Jehová lluvia de la estación tardía. Y habla de la lluvia tardía que viene. Jehová relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en un campo a cada uno. Y quiero pedirles a cada uno de ustedes que oren por la bendición del Señor sobre la iglesia en nuestra localidad. Y tenemos que pedirle que Él nos envíe más lluvia y nos dé lluvia abundante. Que necesitamos abundantes bendiciones en todas las iglesias. Y esto no es para hacernos la iglesia más grande de Estados Unidos o en Taiwán o en nuestro continente en particular. Esto no es lo que el Señor quiere decir, pero lo que el Señor quiere bendecir de forma genuina a todas las iglesias. Él quiere bendecir a todos los santos, quiere bendecirlos consigo mismo. Y hermanos, sabemos que a veces en nuestras iglesias, a veces tenemos la sensación de que el Señor está lloviendo aquí. Especialmente en unas reuniones, el Señor está dándonos lluvias abundantes que están siendo derramadas sobre nosotros. Pero no se queden allí, oren por más, disfrútenlo. Y le agradecen al Señor por esa bendición, pero ahora no esperen por una semana más, oren por más, que el Señor traiga más lluvias, más bendiciones. Estoy tan contento en la iglesia en Taiwán. Hay tantos santos en esta iglesia, que la iglesia no va a ser bendecida por muchos santos. Ciertamente han sido bendecidos. Y les aliento a que sigan orando al disfrutar esta bendición, que tengan más lluvias de bendición. Tenemos que hacer lo mismo en Estados Unidos y en todos los continentes, que el Señor envíe la lluvia y que el Señor envíe las lluvias abundantes. B. Después, toda oveja débil de entre el pueblo de Dios, después que el Señor como pastor los haya visitado y tocado, llega a ser un caballo de majestad en la batalla. Déjenme leerles este versículo. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Alabado sea el Señor. Yo quiero ser tal caballo. Y quiero que mi iglesia también sea un caballo así, un caballo en su majestad de la batalla. Esto se lleva a cabo por el Señor, como el pastor C. A menudo durante nuestro tiempo de avivamiento matutino, el Señor nos llama con un silbido y nos reúne para estar con Él. En 8 dice: yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tantos como fueron antes. A veces acabamos con un perro en mi casa que vive con nosotros. Tal vez tú tengas un perro también. No lo recomiendo, pero de todas maneras, de repente acabé con un perro en mi casa. Un perro viviente. Eran 8 semanitas tenía aquí, una perrita. Y al principio no podía llamarle la atención. Le decía algo que quería que me prestara atención. ¿Sabe lo que hice? Le silbé y vino inmediatamente. Ahora que es que quiero tocarla, acariciarla un poco. ¿Qué es lo que hago? Le silbo. Puedo llamar su nombre todo, pero no puedo hacer que se mueva. Pero solamente le silbo y se pone ahí. Lo primero que hace, y después viene y se sube sobre mí por silbidos. Bueno, hermanos, así es como el Señor nos hace a nosotros. Cada mañana, hermanos, Él nos está silbando. Cuando escuche su silbido, corre a Él y agárralo. Señor, hermanos, yo creo que todos hemos oído el silbido del Señor y tenemos su enseñanza, y responde dentro de nosotros y corremos hacia Él. Alabado sea el Señor por el silbido del Señor. B.
El Señor nos fortalece en sí mismo para que andemos en su nombre, es decir, en su persona, la cual es la realidad de su nombre. Estar en el nombre de Dios equivale a ser uno con Dios en nuestra vida cotidiana al vivir, andar y tener todo nuestro ser inmerso en el nombre de Dios. Ahora quiero leerles este versículo. Zacarías 10:12. Y yo los fortalecerá en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Cualquier cosa que hagáis en obra o palabra, hacéis todo en el nombre del Señor Jesús. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esto lo hacemos a nuestro andar cotidiano. Jehová como Jesús pastorea a su rebaño con dos callados, el uno llamado favor, lo cual se refiere a la gracia, y el otro llamado ataduras, lo cual se refiere al hecho de estar ligados a otros en unidad. Jesús vino como pastor para alimentar al rebaño de Dios con la gracia, a fin de que sus ovejas fuesen ligadas en unidad. Hermanos, en mi sensación, esto es exactamente lo que el Señor está haciendo en su recobro hoy en día. Él nos está enviando, hermanos, mucha gracia. Alabado sea el Señor. Mucho favor, que representa la gracia. Y el otro es las ataduras, que estamos unidos con otros. Hermanos, espero y yo creo que entre todos nosotros en este cuarto no hay problemas. Todos estamos siendo atados en esta unidad. Y al estar todos en unanimidad. Y hermanos, en cualquiera decisiones sean de los ancianos, de los cuales están tomando que están siguiendo, o las decisiones de las ovejas, las decisiones de los pastores o de las ovejas, el Señor es maravilloso porque Él es nuestro pastor, nos pastorea para que entremos a la gracia y también nos está pastoreando a la unanimidad. Yo estoy aquí igual, yo soy igual que ustedes, nosotros somos igual que ellos son iguales que nosotros, somos todos, tenemos la misma mente en unanimidad, llevando a cabo la economía divina de Dios. Y hermanos, esto es lo que el Señor está haciendo. 3. Cristo, la cabeza de la iglesia, mandó a los apóstoles que nombraran ancianos, los que vigilan, en todas las iglesias locales, a fin de que estos llevaran a cabo el pastoreo de su rebaño. La obligación de los ancianos en las iglesias es pastorear, como lo hizo Cristo y como lo hacen las personas dotadas, y enseñar a fin de fortalecer la labor del pastoreo y cumplir la meta del mismo. Hermanos, en el pastoreo hay enseñanza, y todos nosotros los hermanos tenemos que ser aquellos que, si somos los que toman la delantera, tenemos que ser los que son aptos para enseñar. Conocemos la verdad, estamos en la verdad y podemos cuidar de los lotes de Dios. Los ancianos que pastorean a las iglesias al tomar la delantera no deben ejercer señorío sobre ellas. Hermanos, les ruego, gasten toda su vida sin jamás ser señores de ningún santo, que todos partamos con el Señor sin haber tenido que haber hecho estar encima de nadie. Esta es una vergüenza. Sino que estos santos, sean 15 o 10 o 50 o 3,000, han sido dados a ti como porción y a tus coancianos. Pero lo que el Señor quiere que seamos, según 1 de Pedro 5, es que seamos modelos del rebaño, ejemplos del rebaño, no señores. Si tú no puedes ayudar a alguien a que te sigan a tu guianza y no aceptan que tú seas Señor, entonces sería una vergüenza para ti. Porque nosotros tenemos que ser modelos del rebaño, ejemplos del rebaño. Ellos quieren seguir
donde ellos siguen el ejemplo de los pastores. Ellos siguen, las ovejas siguen a los pastores. En todos estos lugares donde la gente se ha levantado en una congregación, sea en el cristianismo o en el recobro del Señor, para estar encima de los hermanos, ser señores de los hermanos, esa es una vergüenza. Si hubieran sido ejemplos, no necesitan ser señores de los santos. Ellos tienen que seguir avanzando y todo el rebaño va a seguirlos, porque ellos son los modelos apropiados del rebaño. Ellos deben ceñirse de humildad a fin de servir a los santos. Ser señores está allí debido al orgullo y que el deseo de tener posición, querer ser el mejor, querer ser el número uno, y eso trae algo no muy bueno. Pero nosotros tenemos que ceñirnos de humildad a fin de servir a los santos. Solamente decirles, hermano, amen a los hermanos, amen a los santos, ministren a los santos. ¿No aman a los santos? Yo amo a los santos. C. El pastoreo que ellos cumplen fiel y voluntariamente será recompensado con la corona inmarcesible de gloria cuando aparezca el príncipe de los pastores. Hermanos, es algo tremendo desear ser anciano y esperar ser anciano. Y esto es una gran cosa, un gran deseo. Porque, hermanos, no solamente hay un disfruto especial en esta era, sino también, si somos fieles en nuestro pastoreo de todas las ovejas y todos los rebaños, hermano, si nosotros somos fieles y tú cuidas este pastoreo según Dios, eso quiere decir que vamos a vivir a Dios, quiere decir que vamos a traer gente a la experiencia de Dios. Somos pastores según Dios. Y si somos tales, hermanos, los santos bajo nuestro cuidado van a fortalecernos, van a ser fortalecidos en el Señor. Y entonces, cuando vayamos a estar con el Señor, hay una corona que está prometida, que nos estará esperando a nosotros. Y tú vas a tener esa oportunidad, que es algo tan grandioso. Si quieres, puedes escaparte de ella, o puedes abrazarla y llegar a ser una persona así. Tantas cosas han sido habladas en estos días. Parece que no hay nada nuevo que decir. Pero hay una cosa que yo les diría, y esa es: Señor, haznos a todos los hermanos según lo que hemos oído este fin de semana. Haznos que seamos personas según Dios. Señor, haznos pastores como tú eres pastor. Haz todo mi ser que llegue a ser un amador de hombres en los evangelios, en la iglesia. Quiero pastorear a los incrédulos, quiero pastorear a los santos, quiero pastorear a todos. Yo quiero entregar mi vida para esto. Hermanos, les prometo, algunos han decidido hacerlo, no de orgullo, no por posición, sino estás allí porque eres esta clase de persona que amas al Señor, que amas a los santos, los pastoreas y los traes a una vida vencedora. Nuestro pastoreo tiene que alcanzar este grado. No que nosotros lleguemos a ser vencedores, espero que seamos vencedores en nuestro pastoreo, pero, hermanos, estamos tratando de que los 25 de nuestra iglesia todos sean vencedores. Y, hermanos, solamente hay una manera, y esta es la manera que ha sido presentada en estos mensajes. Déjenme leerles el final entonces. 4. Los santos redimidos entre las naciones y a través de las generaciones, quienes constituyen la iglesia, disfrutarán del cuidado de Dios y del pastoreo del Cordero por la eternidad. Alabado sea el Señor, que por la eternidad toda la iglesia va a ser pastoreada por el Señor Jesús mismo. Esta gran multitud de redimidos es Apocalipsis 7. Ha pasado por la gran tribulación
sufrida por los redimidos de Dios a través de los siglos, y ha entrado a un ámbito celestial en el templo de Dios, donde sirven a Dios día y noche, y su servicio es fruto de la salvación de Dios. La gran tribulación no se refiere a los 7 años al final de la era, sino aquí habla de toda la era de la iglesia. Todos nosotros hemos estado bajo cierta clase de tribulación en nuestras vidas, pero alabado sea el Señor, que hemos pasado por esa tribulación. B. Cristo es el tabernáculo de Dios, Juan 1:14, y la Nueva Jerusalén, que es el máximo agrandamiento de Cristo, será el tabernáculo eterno de Dios, en el cual morarán eternamente todos los redimidos junto con Dios. Dios mismo, como aquel que está corporificado en Cristo, será la sombra que los protegerá. Cristo, quien es la corporificación de Dios, será el tabernáculo de ellos. Hermanos, por la eternidad vamos a estar bajo este pastoreo. Sé, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda toalla, toda lágrima de los ojos de ellos. Estas no son lágrimas de dolor, sino de gozo. Nuestros ojos van a ser llenos de esto. 1. El pastor del rebaño de Dios es uno de las ovejas. Cristo también es el Cordero. No es solamente pastor, sino también es Cordero. El pastor del rebaño de Dios es una de las ovejas. Esto es lo que el Señor espera de todos los ancianos de las iglesias. Tú eres totalmente uno que ha nacido oveja. Tú no eres especial, tú no eres alguien especial. Tú no tienes una posición. Dios no está dando posiciones ni rangos, ni dándole palmadas en la espalda a alguien. Oh, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. No, solamente somos una de las ovejas que se mezcla con las ovejas, y al mezclarnos nos digamos a ser el factor de pastoreo a todos los santos. Esto muestra que el Señor desciende a nuestro nivel, el nivel de las ovejas, incluso el nivel de los débiles, a fin de compadecerse de nosotros en nuestras debilidades y cuidarnos tiernamente en su humanidad. El pastoreo del Señor incluye el hecho de que Él nos alimenta, nos nutre en su divinidad. Cuando experimentamos el pastoreo de Cristo, nada nos faltará. Y santos, el pastoreo de Cristo a nosotros, vamos a estar en el mismo estado y que no nos va a faltar nada. Ciertamente el bien y la benevolencia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré todos los días de mi vida. Que esto llegue a ser nuestra experiencia, hermanos, y que todas estas palabras que han sido habladas y tú has escuchado lleguen a ser la verdadera situación de todas las iglesias locales en toda la tierra. Oh, que seamos iglesias genuinas, hermanos, y que todas las cosas que pelean contra nosotros, contra la iglesia local, sean desarraigadas de nuestras iglesias. No permiten que nada se usurpe tu vida de iglesia. Párenlo. Ni traigan nada de esas cosas a la iglesia. Tal vez tú seas una iglesia local, pero vas a ser una iglesia muy pobre, lamentable. El Señor estaba tan contento de que los ancianos estaban resplandeciendo en su mano, pero también es un factor dentro de ellos que se necesitaba. Y el Señor estaba juzgando eso intrínsecamente y lo sacaba de la iglesia. Que el Señor nos haga lo mismo. No sean influenciados por todas estas cosas, actividades que están tomando lugar en el recaudo del Señor. No sean influenciados de esa forma. Párense y espárense en contra de esas cosas. Y que el Señor edifique sus iglesias en toda la tierra.